Buenos días, tardes, noches. Hoy vamos a aprender a cómo insertar una tabla. Quiero aclarar que primero lo que vamos a hacer es a conocer los comandos que se encuentran en las pestañas que se activan al insertar una tabla nueva. Primero debemos saber dónde está tabla. Para encontrar tabla nos vamos a la pestaña de insertar, cinta de insertar, grupo tabla, y tenemos tres formas de insertarlo. Primero, como vamos a ver las dos pestañas y conocer sus comandos, voy a insertar una cualquiera. Vaya. En esta parte podemos encontrar tres grupos: el grupo de opciones de estilo de tabla, estilos de tabla y bordes. Nos vamos a centrar en dos: estilo de tabla y bordes. En estilo de tabla podemos encontrar muchos estilos de tabla, valga la redundancia, para que se vean vistosos nuestras tablas. Estos ya son diseños predeterminados para que nuestras tablas se vean bonitas, coloridas, que se vea que le hemos puesto un poquito más de empeño. En el sombreado es el color que le vamos a dar a nuestra celda. Entonces, si nosotros no nos parece ningún estilo de tabla y queremos personalizarlo a nuestro antojo, podemos usar cualquiera de estos colores. Si no nos parece ninguno de los colores que trae por defecto Office, podemos encontrarlos aquí, dando clic en más colores. Tenemos dos: tenemos los colores estándar y tenemos un color ya personalizado, por si ya queremos conocer más de color y conseguir el color. Si queremos tener nuestra celda sin color, le podemos dar ya sea el blanco o sin color automáticamente. Ahora nos pasamos al siguiente grupo, a lo que es bordes. En bordes encontramos el primero, estilo de borde. Con estilo de borde encontramos varios estilos y colores, porque así podemos personalizar nuestra tabla. Sus bordes de distinto color y de distinto tipo de línea. Si no nos parece ya los que vienen predeterminados, aquí tenemos el tipo de línea, ya sea una línea normal, puntos, líneas por separado, línea uno encima de otro, una línea gruesa, una línea más delgada, etcétera, etcétera, etcétera. También aquí donde dice punto es el grosor de nuestra línea, ya sea un grueso más pequeño o un grueso ya más notable. También tenemos color de pluma. El color de pluma es, imagínenlo así, es como un marcador. En este caso voy a elegir un rojo para que sea notable. Si se fijan, me apareció, mi cursor cambió y ahora es una plumita. Si yo doy clic en cada una de estas líneas, va cambiando. Entonces, a eso es lo que se refiere con la pluma. Ahora en bordes. En bordes tenemos una gran gama de bordes. Tenemos borde inferior, borde superior, izquierdo, derecho, etc. Vamos a dar una pequeña demostración. Primero voy a quitar el color de aquí de la pluma, lo voy a poner en activa. Y vamos a seleccionar esto de aquí. En este caso lo voy a dejar sin bordes. ¿Por qué? Para que entendamos el concepto de qué queremos decir con bordes. Al momento de insertar una tabla, se nos subrayan las celdas para delimitar esa celda, mi celda primaria con la secundaria, etcétera, etcétera. Es para delimitar cada una de las celdas, para tener ese rango de nuestra celda. Cuando nos vamos a bordes, quitamos delimitaciones o aplicamos delimitaciones. Pero hay que tener muy claro que bordes no quita nuestra celda. O sea, como tal no nos ha dejado sin una celda, sino que solo hemos perdido sus bordes. Nuestra celda sigue estando como tal. Si podemos ver acá,
yo puedo escribir y nuestra celda sigue activa y tal cual como era antes, aunque no tengamos los bordes. Vamos a aplicar los bordes nuevamente. Vale. Ya vimos varios comandos y varios ejemplos de qué es lo que hace un comando en ese apartado de la pestaña diseño. Ahora en presentación vamos a ver lo siguiente. Como ya vimos que nuestros bordes solo eliminaba en el apartado y el comando de bordes, solo perdíamos nuestros bordes, no eliminábamos el borde como tal, siempre nuestra celda permanecía tal cual. Ahora vamos a aprender cómo borrarlo. Y damos clic aquí en el grupo de dibujar en borrador. Si se fijan, mi cursor cambió de forma y parece un borrador. Si doy clic en este borde, mi celda se ha convertido en una sola. Vamos a ver si es cierto. Si se fijan, aquí ya podemos escribir en toda la celda completa. Eso quiere decir que perdimos esa delimitación. Y ahora regresamos a como lo teníamos anteriormente. También aquí en dibujar, si se fijan, cambia mi cursor y podemos dibujar ya los bordes que querramos, y podemos hacer, si quiero delimitar esto y hacer una diagonal hacia acá, también puedo hacer otra diagonal hacia acá. Podemos hacer casi lo que se nos dé la gana. Entonces, ya como experimentamos con nuestro borrador, si se fijan, ahí borré y se me extendió. Puedo borrar esta. Esta. Prácticamente la línea que se me dé la gana. Bueno, ya que vimos que podemos borrar casi todo, bueno, todo, ya podemos entrar ya a conocer los demás comandos. Aquí tenemos en el grupo de tabla de la pestaña de presentación que podemos seleccionar, ya sea una celda, una columna, una fila o toda la tabla. Bueno, ahora debemos entender tres conceptos mínimos y básicos de tabla. Primero, ¿qué es una columna? ¿Qué es una fila? ¿Y qué es una celda? La columna son todas aquellas celdas que están en una forma vertical. Esa es nuestra columna. Eso quiere decir, puedo borrar eso. Eso quiere decir que cuando estamos seleccionando esto, son nuestras columnas. Y cuando lo hacemos de modo horizontal, son nuestras filas. Eso quiere decir que una fila son todas aquellas celdas de manera horizontal. En el caso que yo lo hiciera de esta manera para acá, entonces aquí tenemos varias columnas y aquí tenemos una fila, dos filas, varias filas. En este caso serían 4 filas y 2 columnas. Tenemos 3 columnas y seguimos con las 4 filas. Ahora tenemos 5 filas, 3 columnas y así sucesivamente. Entonces diremos que una columna son todas aquellas celdas de manera horizontal y las columnas son todas aquellas celdas
de manera vertical. Entonces, ¿qué es una celda? La celda es la intersección de una fila con una columna. Y así de sencillo. Ahora regresaremos a mi tabla de 3×3. Y ya que vimos seleccionar, ahora veremos las propiedades de nuestra tabla. Aquí vemos la alineación que tiene nuestra tabla con el texto. En fila ya podemos ver la especificación, ya sea del alto de nuestra fila, en el ancho de nuestra columna, que podemos decidir el tamaño que tenga. La celda, esto es importante. A veces cuando nosotros insertamos texto en una celda y la celda es muy ancha o muy alta, el texto se nos queda arriba, como que aparece por defecto. Y aquí podemos elegir dónde nos aparecerá el texto, que sea en el centro, abajo, arriba, ya viendo nuestra colocación ya sea por estética. Luego en dibujar, en el grupo dibujar, que ya vimos que era dibujar tabla, que podemos ya tirar líneas para que se nos dibuje y dividir nuestra tabla como queramos, y borrador, que es para borrar todas esos bordes y nos permite hacer una sola celda. Ahora, en filas y columnas. En filas y columnas tenemos el apartado de eliminar. En eliminar podemos dar celdas y aquí nos pregunta, nos aparecerá esta ventana, desplazar celdas hacia la izquierda. Damos a aceptar y vemos que perdimos esa de allá. Perdimos esta. Ahora vamos a desplazar celdas hacia arriba. No ocurrió nada porque no tenemos ninguna celda que se nos... Voy a insertar una nueva celda. Vale. Y ahora vamos a eliminar y que se nos desplacen hacia arriba. Y bueno, se desplazaron hacia arriba. Se va a notar más cuando escribamos algo. Vamos a anotar y vamos a eliminar este de acá. Aceptar. Si se fijaron, la celda que anteriormente, voy a darle a retroceder, era esa, la que está seleccionada. Y al momento de aplicar, subió. Ahora ya que conocemos esto, vamos a seguir con la siguiente. Le di eliminar toda la fila. Y la fila que tenía donde tenía escrito el montón de letras, pues desapareció. También podemos eliminar una columna, en este caso era la anterior, y se nos desapareció. Todo este tipo de eliminación podemos hacer en nuestra tabla desde la pestaña de presentación. También podemos insertar desde acá, como anteriormente lo hice yo. Podemos insertar una arriba, digamos, estoy en esta, insertar una arriba, estoy en la misma que acabo de insertar, hacia abajo, y se fijan, abajo donde está mi cursor ha seleccionado. Ahora estoy en la columna de en medio y voy a insertar una columna a la izquierda. Si se fijan, yo estaba ubicado con mi cursor aquí y me insertó toda esta columna. Ahora voy a insertar una a la derecha. Y si se fijan, yo estaba ubicado acá y me insertó la siguiente. Y así es como podemos ir insertando columnas, filas, columnas, eliminando, dibujando tabla, borrando, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora nos vamos a pasar a la parte donde dice del grupo combinar, que es acá. En este caso quiero que todas estas celdas sean una sola. Le voy a dar en combinar celdas. Y todas las columnas que tenía anteriormente han desaparecido y solo tenemos una fila, no tenemos columnas. Solo en estas partes de aquí, en las siguientes, sí tenemos columnas, pero aquí tenemos una sola celda. También tenemos la opción que queremos, digamos, en dado caso, quiero que esta celda sea 2. La quiero dividir. Aquí me pregunta cuántas columnas, en cuántas columnas quiero dividirla.
Recordemos que tenemos una sola fila porque es en la que estoy. Quiero dividirla en 3. Y si se fijan, mi celda ha sido dividida en 3 partes. Y así de sencillo lo podemos hacer. Ahora en la siguiente, dividir tabla. Yo me voy a ubicar en esta parte de acá. Y cuando divido la tabla, si se fijan, se cortó. Y ahora tengo 2 tablas. Vale, y hasta aquí ya estamos en la parte de lo que es de insertar, de eliminar, de dibujar, de borrar bordes, la parte de bordes, la parte de diseño, los bordes, el grosor, el color, etcétera, etcétera, y los estilos de tabla. Ya los conocimos, ya sabemos dónde están. Recordemos que los comandos necesarios para tablas se encuentran en 2 pestañas, en diseño y en presentación. Ahora, aquí en autoajustar vamos a ver lo siguiente. Por ejemplo, voy a poner ese texto pequeño y en autoajustar le puedo dar autoajustar al contenido, y si se fijan, toda mi tabla se autoajustó a lo que tenía. Como en las demás no tenía texto, no tenía datos, no tenía números, nada, se autoajustó. Ahora, esto es algo muy útil para nosotros, porque podemos autoajustar. Digamos, tenemos un número 10 aquí, solo nuestro número, y tenemos muchos nombres, y le damos autoajustar al contenido, y si se fijan, ocupó el espacio necesario. No es una tabla muy grande, no es una tabla muy pequeña, sino que lo necesario ajustándose a nuestros datos. Ahora, ya llegamos a la parte final. Tenemos aquí alinear el centro. Eso es el texto. Aquí estamos hablando de nuestro texto. Es el texto que podremos encontrar dentro de nuestra tabla. Voy a hacer más grande esta celda para que veamos cómo lo alinear. Y podemos ver los distintos alineamientos que podemos tener. Para nuestra mejor comodidad. También tenemos los márgenes. Como sabemos, le podemos poner un margen para que el texto no llegue muy cerca de nuestros bordes, y la dirección del texto igual, dando clic aquí. Recordemos que todo esto lo podemos encontrar en el grupo de alineación en nuestra pestaña presentación. Aquí en ordenar, bueno, esto ya es por columna, ya es algo más avanzado. Y ya aprendimos todo lo básico que necesitamos para una tabla. Ahora vamos a hacer lo siguiente. Yo voy a escribir al azar unas cuantas líneas de texto, simulando que es un texto que yo he buscado en internet. Lo sombreamos y ese texto lo vamos a convertir a tabla. Nos vamos a insertar, grupo tablas y convertir texto a tabla. Aquí debemos ser muy cuidadosos con el que hacemos, porque según en la forma que nosotros decidamos, así se va a agrupar. Podemos ver que el número de filas es por defecto, pero el número de columnas sí lo podemos elegir. Yo le voy a poner que 2. Y aquí es mejor que lo dejemos en automático, en la parte de autoajuste. Pero en la parte de separar texto vamos a ver cada uno de ellos. Por ejemplo, primero vamos a ubicarlo como párrafo. Y si se fijan, cada uno de nuestros párrafos, digámoslo así, ha sido ubicado en cada una de las celdas.
Ahora vamos a ver la otra forma, que sería por puntos y comas. Si vemos, cada uno de los comas ha sido ubicado, bueno, en este caso no, pero fue párrafo por párrafo, digamos así, en cada una de nuestras celdas, en nuestras filas. Vamos a volverlo a hacer y vamos a editarlo mejor. Le voy a poner aquí, quiero 3 columnas. Si vemos, tenemos 2 filas. Lo ponemos en puntos y coma. Aceptar. Y hasta el momento no cambió mucho. Regresamos. Convertir por tabulaciones y aceptar. Como prácticamente no cambia nada porque es un texto inventado, es un texto que yo lo acabo de hacer y no cambió de gran manera. Pero cuando ustedes lo insertan de la siguiente manera, vemos que aquí podemos cambiarlo. Vaya, aquí sí ya nos salió, ahí estaba mi error, no estaba cambiando las filas y las columnas que yo quería. Las filas son automáticas dependiendo del texto y ahora ya nos salió. Vaya. Esto es para convertir de texto a tabla. Pero cuando ya tenemos nuestra tabla, ¿cómo convertimos nuestra tabla a texto? Que claro que sí se puede. Nos vamos a la pestaña presentación y aquí en el grupo datos pueda que a ustedes tal vez no les salga en un grupo así y les salga en una pestaña y tengan que buscar el comando, pero en mi caso aquí dice convertir texto a, y vamos a pasar nuestra tabla a texto. Yo le voy a elegir puntos y comas y si se fijan regresó de esta manera. Si lo seleccionamos en marcas de párrafo nos sale de la siguiente manera, y si nos sale en tabulaciones nos sale tal cual lo teníamos antes. Y hasta aquí podemos llegar con la parte de texto a tabla y tabla a texto. Ahora vamos a hacer una tabla bien bonita. Le mencionaba que tenemos 3 formas de insertar una tabla. Directamente de esta cuadrícula, desde esta ventana o dibujándola. Que ya puedo hacer esta celda dentro de esta otra, etcétera, etcétera, etcétera. Pero yo la voy a hacer desde insertar tabla. Vamos a insertar 6 filas y 5 columnas. No va a quedar de la siguiente manera. Vale. Ahora voy a pensar lo siguiente. Voy a hacer que, digamos, vamos a pensar en los gastos. Vamos a poner aquí gastos. Ahora voy a poner aquí el mes. Sería, digamos, enero, febrero, marzo y abril. Vale. Dentro de los gastos tenemos agua, luz, teléfono, pongámosle aquí que universidad,
y en el siguiente transporte. Vaya, ahora yo voy a sombrear esto y ya vamos a comenzar a ponerla bien bonita en esta tabla. Voy a elegir un color vistoso para que se vaya notando la diferencia en cada uno de ellos. Digamos que en el primer mes tuve un gasto de agua de $5. En el siguiente fue de 6, luego 7, y en el último abril no estuve en mi casa y tuve $4. De luz el primer mes no pasé casi en la casa o no usaba mucho mi televisión, para 25. Luego en febrero solo en mi casa pasaba viendo tele, digamos que salió 45, 35 y así sucesivamente, digamos. Números estipulados. Teléfono, llamaba bastante. Digamos que me salieron eso porque me pasé de mi plan de datos. Y bueno, pongamos unos cuantos datos. Vale, ya tenemos nuestra tabla completa. Como yo les mencionaba, aquí podemos editarle que se vea bonita casi de cualquier forma. Podemos elegir cualquiera de estos y si se fijan, voy a elegir esto. Miren qué bonito quedó. Y puedo elegir muchos más. Ya que vimos cómo se cambia el color y todo eso, pero ahora quiero ponerle unos bordes más gruesos. Bueno, tal vez no más gruesos, quiero ponerle con eso lo diferente. ¿Sí? Con la pluma lo he podido hacer y he tenido un cambio de mis bordes. Recuerden que si en este caso se le selecciona la tabla, dan doble clic y les deben aparecer estas dos pestañas, por si acaso. Ya vemos que podemos hacer un cambio de bordes. Y bueno, la podemos dejar como nos guste, como más nos parezca. El punto es ser creativo y saber y tener muy en cuenta que podemos hacer casi cualquier cosa con nuestra tabla. En este caso yo quiero que por ejemplo eliminar una columna y se nos eliminó al final, o me posiciono en esta parte de acá y quiero eliminar, bueno, siempre se nos ha eliminado la última, no lo vamos a hacer de esta manera. Quiero quitar filas, la de abajo, se me ocurrió, o tener seleccionado aquí y damos borrar. También lo podemos así hacer de esta manera. También, como les mencionaba antes, podemos seleccionar la orientación del texto, que se nos vea bonito. Y vamos a utilizar el ajuste de texto. Y como pueden ver,
tenemos el autoajuste. Bueno, yo me quedo hasta acá. Espero que esto les haya servido.